Bien, amigos del auditorio, como lo anunciamos al arranque de este programa, en este resumen, después de haber participado en la sesión del Congreso el pasado 21 de mayo, aquí en la capital de nuestro estado, bueno, en esta sesión se da el nombramiento de la nueva comisionada a los derechos humanos en Baja California, y me da muchísimo gusto que antes de retirarse de la capital de nuestro estado haya hecho un espacio en su agenda, esté aquí con nosotros en el estudio de Síntesis Mexicali, pues para platicar. En primera instancia, quiero presentar a Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien va a ocupar el cargo como comisionada de los derechos humanos, después de, bueno, pues un largo análisis que hicieron los diputados y las diputadas de la 21ª legislatura. Y antes que nada, Melba, pues bienvenida y gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues ya todo el mundo te felicitó. En la parte que concierne, amigos del auditorio, vamos a invitar próximamente a Gustavo Sánchez, el diputado que preside la Comisión de Justicia, para que podamos hablar más a detalle las modificaciones que también se van a tener que hacer para darle cabida a esta nueva comisionada, la cual inicia su periodo o su gestión a partir del 1 de junio de este 2015 y cumplirá el 2019. Y en primera instancia, y para empezar, Melba, para quienes no te conozcan en nuestra audiencia, porque bueno, se habló mucho de tu trayectoria, más de 20 años en este quehacer de los derechos humanos, que en México, déjeme decirle, así como ser periodista tampoco es fácil. Yo creo que es dedicarte, yo creo que es una de las profesiones o ejercicios profesionales también más complicados, Melba. Entonces, quiero dejarte los primeros minutos para que nos describas un poquito el quehacer que venías desarrollando antes de que te inscribieras en esta convocatoria, y que, dicho sea de paso, de las 9 fracciones que existen, las nuevas fuerzas políticas que hay en el Congreso del Estado, pues casi por unanimidad, 8 fueron las que votaron por ti. Así es de que, adelante y bienvenida. Muchas gracias. He venido trabajando en los derechos humanos y, como bien lo dices, no ha sido una tarea sencilla. En los últimos 20 años, 15 años, con mayor intensidad, me he dedicado a la defensa de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, muy consciente de la importancia de rescatar la dignidad humana, ¿no? del trato de persona a persona, visualizándonos como seres humanos, ¿no? Y ese es el origen de un proyecto que, más allá de un proyecto profesional, ha sido un proyecto de vida. Inicié dentro de sociedad civil organizada en la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, en específico en defensa de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes, de las personas con discapacidad y los adultos mayores. Me identifiqué desde muy temprana edad con un grupo en situación de vulnerabilidad y me solidaricé, y entendiendo que para ver transformaciones en la sociedad, cada uno de nosotros tenemos que volvernos un agente de cambio positivo, ¿no? Y inicio en sociedad civil, posteriormente el Sistema Nacional DIF me invita a colaborar con ellos. Trabajé 9 años en Sistema Nacional DIF, igual en los temas que tienen que ver con proyectos para la inclusión, en específico de niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. Y también dentro de este quehacer de proyectos para la inclusión, pues trabajé la parte de la armonización de varias leyes en materia de discapacidad. Hace 3 años, un poco más, 4 años, me invitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a formar parte de la entonces Dirección General de Atención a la Discapacidad. Y poco después de integrarme a la CNDH fui nombrada directora general y a cargo del Mecanismo Nacional para la Promoción, Protección y Supervisión de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y con el énfasis en promover y supervisar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Retomo la parte internacional, Melba. México ha suscrito acuerdos internacionales. De hecho, ahora que hemos tenido los lamentables sucesos de Tlatlaya, de Iguala, y se siguen dando desapariciones lamentablemente en este país, todavía no entendemos cuál sería el mecanismo más ideal para evitar que esto suceda. Y quisiera pedirte pues más que tu diagnóstico, sí la visión de cómo están los derechos humanos, los ideales al nivel internacional, y cómo está México y por ende Baja California. Bueno, a nivel internacional,
México ha firmado y ratificado más de 130 tratados en materia de derechos humanos. Hay un marco jurídico internacional muy enriquecido en materia de derechos humanos con grandes estándares, ¿no? México tiene pendientes y está consciente de los pendientes que tiene respecto al respeto y la garantía de los derechos humanos de los mexicanos. Baja California tiene también consciente de los compromisos que se contrae a nivel internacional con estos tratados, pero también tiene ejemplos que yo digo buenas prácticas, ¿no? Tenemos un parteaguas, un antes y después en los derechos humanos en nuestro país a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011. A partir de ese momento el estándar se eleva en México. Los derechos humanos adquieren rango constitucional, hay una modificación de varios párrafos en donde queda claro un compromiso de las autoridades mexicanas por garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Baja California, te decía, tiene ejemplos de buenas prácticas. Son pocos los estados a nivel nacional que cuentan con un programa estatal de derechos humanos. Baja California cuenta con este programa, está por publicarse, se hizo en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, además de que el Plan Estatal de Desarrollo en Baja California tiene como uno de sus ejes transversales el tema de los derechos humanos. El tema del programa se trabajó en conjunto con la sociedad civil organizada, es otra buena práctica que tiene Baja California que se puede recalcar y se debe recalcar. Varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos señalan la importancia de tomar en cuenta que la sociedad civil tiene que tener un papel activo en la toma de decisiones en estos temas, ¿no? Y bueno, ese es otro de los ejemplos. Hay un panorama general nacional de grandes retos para que se garanticen los derechos humanos de todas y de todos. Sin embargo, creo que estamos en un momento muy propicio para entender el tema de los derechos humanos como un tema de corresponsabilidad social. Es decir, no es solo un tema de las obligaciones que tiene el gobierno, que por supuesto están, sus obligaciones, sus deberes están plasmados en nuestra Constitución, pero sí también es un momento para entender que es un tema de gobierno, es un tema de las instituciones estatales, nacionales e internacionales de derechos humanos, pero también de la sociedad civil organizada, pero también de los medios de comunicación. Es difícil garantizar, es difícil trabajar en la protección y supervisión de los derechos humanos si no damos a conocer los derechos humanos. Cuando la sociedad se empodera a través del conocimiento de sus derechos humanos, se vuelven agentes de cambio, transformadores, autogestores de una cultura de respeto a la dignidad humana. Perfecto. Vamos a ir cerrando ideas porque ya nos quedan pocos minutos, Melba. Estamos conversando con Melba Adriana Olvera Rodríguez, quien va a ocupar el cargo de comisionada de Derechos Humanos en Baja California a partir del 1 de junio de este 2015. Y quisiera una breve pincelada, porque obviamente cuando ustedes van y se presentan como aspirantes a ocupar este cargo, pues llevabas un diagnóstico, tienes propuestas, que bueno, pues yo te decía, bueno, cuando uno entra a la función pública, pues tienes un marco jurídico, tienes un presupuesto, tú llevas a arrancar a mitad del año con un presupuesto que ya está ahí, con equipo humano y técnico que ya está ahí. Entonces, con lo que ya está ahí, ¿cómo vas a arrancar este segundo semestre y qué proyectos tienes para futuro para ir cerrando ideas y agradeciéndote de antemano que nos hayas hecho el favor de acompañarnos? Muchas gracias. Lo primero es un diagnóstico de acercamiento, es entrar a las entrañas de la institución. Tengo ya un diagnóstico que está plasmado en base a los últimos informes de la Procuraduría de Derechos Humanos y Atención Ciudadana de Baja California. Ahora es el acercamiento, ¿no? Y dentro de esto ya tengo algunas líneas a seguir para el fortalecimiento que tienen que ver, por ejemplo, con instaurar el servicio civil de carrera.
el servicio profesional de derechos humanos y apostarle mucho a la capacitación, al fortalecimiento, a reinventar la institución, a darle un lado mucho más humano del que ha tenido, más cálido, con una atención de calidad, eficaz, hacer una comisión de derechos humanos asequible, transparente, accesible, eficaz y eficiente. Por ahí va la apuesta y es trabajar en 3 ejes: promoción, protección y supervisión de los derechos humanos de los baja californianos. Bueno, pues me sumo en la promoción, en lo que podamos aquí como medio, ¿no? Apoyarte campañas, yo sé que es muy importante el poder concientizar a la población y a veces se tienen pocos recursos, pero en la medida de lo posible quiero que veas a este espacio y a este canal. Voy a comprometer aquí a nuestra audiencia, ¿verdad? Digo, a nuestra dirección, que apoye y que sé que la licenciada Carolina Obanel lo va a hacer y con muchísimo gusto lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Pero bueno, esa sería pues nuestra corresponsabilidad también, Melba. Tú lo mencionabas hace un momento, los medios de comunicación también tenemos esa gran parte que hacer, y yo te invitaré posteriormente para poder hablar más ampliamente sobre el programa de acción, sobre la armonización, y si quieres, pues de igual forma invitamos en el programa donde esté con nosotros el diputado Gustavo Sánchez, que nos pueda acompañar y veamos, bueno, este nuevo paraguas que vamos a tener en el Estado, ¿no? Y de qué forma tú lo vas hablando de la armonía, de qué forma lo vas a echar a andar. ¿Alguna última reflexión para finalizar y agradecerte que nos hayas acompañado? ¿Con qué te despides? Quiero aprovechar el espacio, nuevamente te lo agradezco, invitando a tu audiencia a que se sumen a un movimiento estatal por los derechos humanos de todas y de todos, y que se sumen a entender el tema de los derechos humanos como este tema que menciono de corresponsabilidad social, porque estoy convencida de que cada uno de nosotros, desde el ámbito de nuestro quehacer cotidiano, podemos hacer mucho porque en Baja California se reconozcan y se respeten los derechos humanos. Así es, pues enhorabuena, y creo que es egresada de la Universidad. Eres egresada de la UABC. Bueno, pues, felicitaciones a la máxima casa de estudios en Baja California, porque tener una cimarrona ya ahora en esta responsabilidad, ¿no? Un doble mérito. De igual forma, Melba, seguimos, te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias. Seguimos, Gracias. amigos auditores, después de estos mensajes, volvemos con más. Dagal tiene una historia contigo. Cumple 85 años de evolución. Fundada en 1930 con el nombre de La Violeta en Obregón y Calle D en Mexicali. Renovándose con mejores instalaciones, servicio y tecnología. Dagal facilita el control total en sus consumos desde la palma de su mano. Y desde luego, Dagal garantiza el mejor rendimiento en pesos, dólares o tarjetas. Dagal continúa con el espíritu de servicio y modernidad que lo vio nacer. Dagal, siempre contigo. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G LTE. La red Telcel 4G LTE navega a una velocidad hasta 20 MB por segundo. Solo con Telcel aprovecha la mejor cobertura y todos los beneficios de la red 4G LTE. Para más información visita www.telcel.com/4G LTE. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y 4 generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira, Servicios Sin Fronteras, el servicio que usted merece. Historias de éxito, UABC. Gracias por despertar mi vocación de ser. Eres la luz que guía.